A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar en esta oportunidad un tema de absoluta actualidad como son las elecciones de Colombia y la segunda vuelta que el 17 de junio se producirá. En varios programas de Tiempos y Mundos hemos analizado ya procesos electorales que se han ido dando en América Latina a lo largo del año 2018, año que está significando un importante termómetro en términos de las definiciones políticas que varios pueblos latinoamericanos van haciendo en torno a su futuro. Habíamos visto ya las elecciones chilenas, habíamos visto las elecciones de Costa Rica, habíamos visto las elecciones en Cuba. No creemos del caso analizar en esta oportunidad el proceso venezolano, lo haremos en su momento, pues a pesar de la ritualidad electoral del voto, el proceso venezolano pecó del más absoluto vacío de contenidos. Como decíamos, esta situación amerita otro tipo de análisis que lo haremos en su momento y en su contexto. Colombia, en este caso, ha seleccionado a las dos personas que pasan a segunda vuelta. Obviamente esta es una elección que para Ecuador tiene muchísima importancia. Nuestra vecindad con Colombia, los problemas que hemos tenido recientemente en la frontera norte, avalan claramente la importancia de la vecindad y la importancia de que lo que allá sucede, acá nos llega. Es el caso de la vivienda del vecino que mañana se nos incendia y que sabemos que el rato que lleguen los bomberos algo nos va a salpicar. En ese sentido es absolutamente importante para el país estar al tanto y conocer en detalle qué es lo que puede suceder en nuestro vecino del norte. A los tiempos nos acompaña Eduardo Durán en este programa. Eduardo, como ustedes conocen, es un profundo conocedor de la realidad colombiana. Está trabajando al momento en un importante libro sobre la historia de Colombia, libro que esperamos pronto poder acceder. Pues Eduardo, tú estás ya en el tema de la edición final. De la edición final, dentro de todo lo que guarda, buenas noches señores televidentes, dentro de lo que guarda pues la tremenda complejidad de la historia colombiana y también algo que sobre lo que ya anotabas, la trascendencia continua de que el Ecuador conozca lo que pasa en Colombia por la incidencia permanente de la realidad colombiana en el territorio del Ecuador, en la sociedad ecuatoriana. Basta recordar de que Colombia tuvo 8 guerras civiles en el siglo XIX y en 4 intervino directamente el Ecuador, es decir, no estamos hablando de un fenómeno reciente. En realidad, yo creo que permanentemente el Ecuador debe tomar atención a la política, a las incidencias que se dan en Colombia,
no solamente digamos en el plano de una u otra manera negativo de la violencia crónica que adolece ese país, sino también en el rango positivo, ¿no? Colombia tiene desarrollos económicos importantes, es una sociedad muy creativa, muy importante en el conjunto de América Latina, y precisamente por eso la atención ahora en forma tan especial al proceso, al interesante proceso electoral que está teniendo ese país. Y como interesante anotaríamos 3 aspectos. El hecho de que en el proceso electoral dado en el domingo pasado fue una de las elecciones de más alta participación del pueblo colombiano en el proceso de votaciones. Eduardo, Colombia no tiene obligatoriedad de voto. No hay obligatoriedad de voto. Y de hecho eso es uno de los elementos que ha provocado de que haya un ausentismo muy grande en las elecciones colombianas de presidente, de diputados e incluso de alcaldes, incluso marcando hasta márgenes del 65% de ausentismo, como fue en el año 1994, en la primera vuelta en la cual se eligió a Samper. Claro que el candidato Samper no motivaba tampoco, no arrastraba mucho, demasiado interés entre la población colombiana, pero el hecho es de que ahora, Alan, tenemos más bien al revés, una participación de tal manera de que el 53% de los colombianos inscritos en el padrón electoral participaron, es decir, el ausentismo bajó al 47%. ¿Esto significa alrededor de 20 millones de votantes? 19 millones y pico, si estamos hablando de un país de 50 millones de habitantes. Otro factor trascendente y algo que también nos debe admirar y además debemos imitar es esa rapidez en la salida de los resultados. En 70 minutos tenían el 90% del preescrutinio que le llaman, hecho sobre todo para la opinión pública, con el dato concreto y aceptado de todos los candidatos de que esas elecciones eran puras y limpias. Me dio una sana envidia en relación a la situación ecuatoriana del año pasado, en el cual incluso se teme haya habido un severo fraude electoral en el Ecuador. Pero en fin, eso es parte ya del devenir político nuestro. Y otro factor importante es que en el país, por primera vez en muchos años, no hubo ningún incidente violento en las elecciones. Con este pequeño precedente, yo creo que refresquémonos un poco la memoria. Le voy a rogar a producción nos ayude colocando el cuadro Colombia A4. El Colombia A4, precisamente en este momento estaba en pantalla el ganador en la primera vuelta, el señor Duque. Le vamos a rogar que nos coloquen el Colombia A4, en el cual tenemos un panorama ciertamente más completo del cuadro de ganadores del proceso, y en el cual podemos hacer el estudio de cómo, ahí tenemos a Duque, que sacó el 39.1%, 7.500.000 votos y pico, que corresponde a la derecha en Colombia. El señor Petro en segundo lugar, que pasa a segunda vuelta también, con el 25.1%, y luego pues el Sergio Fajardo, que es centro izquierda, con el 23.7%, Germán Vargas Lleras precisamente de la tradicional familia de los Lleras, 2 de sus parientes habían sido presidentes de la República de Colombia, por supuesto, fueron buenos presidentes de las décadas, fines de los 50 y década de los 60, y Humberto de la Calle, el candidato liberal. Un poquito esto nos va a servir como el elemento dilucidatorio de cómo se va a manejar posiblemente el electorado, Alan, en la segunda vuelta. Y de hecho, Eduardo, antes de pasarnos al tema, tenemos una circunstancia inédita en esta elección en Colombia. El hecho de que una propuesta de la izquierda colombiana pase a una segunda vuelta. Que la izquierda, por primera vez, creo que en la historia de Colombia, tenga una opción, ¿no?, así es, de poder, digamos. Así es. Ahí hay que anotar un condicionamiento histórico muy grande de la realidad colombiana. El pueblo colombiano es adverso a los políticos de izquierda por naturaleza. En unas regiones más,
en otras regiones menos, pero lo que ocurre es de que históricamente la ausencia del Estado en toda su dimensión, en el conjunto del territorio colombiano, la debilidad del Estado, como se llama en la sociología de ese país, involucró pues una presencia activa de la iniciativa individual dentro de la actividad de los individuos, desde los propios campesinos y no se diga en los emprendimientos particulares y privados. Ello devino pues en una expresión concreta de que a la sociedad colombiana le gusta hacer las cosas por sí mismo, sin contar con el Estado. Este fenómeno que se advierte y va creciendo desde la era colonial, porque no es un fenómeno presente, solamente presente, se refuerza con todo el esfuerzo realizado sobre todo por los campesinos antioqueños en el desarrollo del café, en el cual incluso ellos realizan una verdadera transformación del campo en Colombia, pero por iniciativa propia. No es el Estado el que intervino regulando, apoyando, realizando, sino ese esfuerzo de los campesinos colombianos llevó pues a la consolidación de una idiosincrasia liberal, porque vamos a partir el concepto de fondo. No está primero la filosofía en ese caso, está la praxis, está el sentimiento. El pueblo colombiano es un pueblo individualista, es un pueblo liberal en sus actitudes por idiosincrasia y sobre todo en el área antioqueña y de la colonización paisa, que se llama, para hablar en términos concretos, son los departamentos de Antioquia, es el departamento de Risaralda, donde corresponde también Manizales, Pereira, etcétera. Estamos hablando de esta zona que precisamente electoralmente hablando, si vemos los resultados electorales, ahí gana Duque asombrosamente. Es decir, Petro tiene una incidencia absolutamente mínima. Y esto se ha traducido incluso en una actitud política muy marcada, y es la reticencia que han tenido los campesinos a reformas políticas de tipo socializante y sobre todo a la presencia de políticos de izquierda en el territorio. En su tiempo el Partido Comunista, inclusive en la época de eclosión social de los 30, tuvo severos problemas para lograr adentrarse en estas zonas y tenían que incluso tener un discurso más bien liberal el Partido Comunista, porque el momento que le hablaban de que iba a convertir la tierra en propiedad cooperativa, el campesino se iba 5 o 6 pasos atrás. Entonces esto ya advirtieron y hay libros y estudios de los propios comunistas marcando esta reticencia, y luego esta situación se vio enganchada con el hecho de que por razones sociopolíticas que a lo mejor alcancemos a tratar hoy, la izquierda colombiana optó por la acción guerrillera en lugar de la acción política concreta, y llevó a que haya por momentos más interés en los sectores de izquierda en participar en las guerrillas de las FARC, en el M-19, en el ELN y en otros 6 o 7 agrupaciones guerrilleras que en su tiempo se fue dando, y esto identificó a izquierda con violencia en Colombia. Entonces siempre la izquierda tuvo votaciones magras, votaciones pequeñas, casi marginales. Dentro de ello pues cabe la excepción, y creo que es importante decirlo porque el señor Petro en este caso es el político colombiano efectivamente que llega hasta tan alto término de pasar incluso ya a la segunda vuelta, porque políticos de la talla de Gaitán, un liberal de izquierda, socialdemócrata, llamémosle en términos presentes, fue asesinado. Y claro, el señor Gaitán sí tenía posibilidades electorales, pero porque partía del liberalismo. Incluso un izquierdista debía partir del Partido Liberal para tener una posibilidad de acción en Colombia. Hay que advertir de que el largo predominio del Partido Liberal y el Partido Conservador devinieron también en el hecho concreto de que la izquierda propiamente dicha socialista no tenga mayor espacio, en que incluso el señor Galán y el señor Gaitán, las terminaciones se parecen, hayan tenido que hacer la actividad política a partir del Partido Liberal. Entonces esta es una situación excepcional. Podríamos alargarnos un poquito más en este análisis, pero creo que es importante apuntar a la segunda vuelta. Sí, decíamos entonces que el resultado de la primera vuelta nos ubica
a dos personas de los dos extremos ideológicos y lamentablemente la posibilidad de una convergencia hacia un centro parece lejana. En ese sentido, las críticas que se han hecho y que se han esgrimido respecto de las candidaturas vinculan por una parte a la candidatura de Duque con un padrinazgo al expresidente Uribe, por una parte, y a la otra a las relaciones del señor Petro y a las simpatías del señor Petro por Chávez y por el modelo chavista, ¿no? Claro, y aquí podemos advertir una situación significativa, y es la rápida evolución de las preferencias electorales. En las primeras encuestas, el candidato favorecido era Vargas Lleras. Después tuvimos al señor Fajardo, que por poco parecía hacia el mes de diciembre que iba a ser el futuro presidente de Colombia, pero los dos tuvieron un descenso marcado. Si nos pueden volver a colocar el cuadro Colombia 4, que lo utilizaremos muy frecuentemente. Precisamente en el mes de noviembre aproximadamente, lanza en forma potente el Centro Democrático la precandidatura del señor Iván Duque, que era una especie de delfín que estaba siendo preparado puertas adentro. De hecho, hace unos 3 años ya se podía advertir de que la potencialidad de que este candidato salga de la tienda uribista, pero todavía no salían ni todavía habían confirmado. Pero sí es interesante de que por esos meses, noviembre, diciembre del año pasado, en las encuestas se tuvo que poner un parámetro de preferencia, y fue curioso, porque el 32% de los colombianos dijeron que votarían por el que diga Uribe, ¿no? Entonces ya le creó pues una buena base electoral. El señor Uribe es dueño de una trascendencia en cuanto a preferencias políticas en Colombia muy marcada. En realidad existe ahí una severa contraposición entre antiuribistas. El país prácticamente se dividió, y esto es producto precisamente que ha acarreado de que se llegue a los extremos en este momento, entre antiuribistas y uribistas, muy marcado, porque de hecho la presidencia del señor Uribe fue una presidencia polémica, eficaz en algunos ámbitos, dignos de analizarse desde luego, y en otros ámbitos severamente cuestionada, incluso desde sectores moderados. Entonces, esto se ha reflejado en el proceso electoral, y pronto el señor Duque comienza a trepar rapidísimamente en el rato de que es lanzado, y sobre todo se realiza, y esto creo que fue clave en la elección colombiana, estas primarias entre la derecha, en la cual participó el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, que es el partido del señor Uribe, un partido relativamente nuevo, y algunos otros sectores de la derecha, el ex procurador general del Estado, de línea muy conservadora. Pero este accionar de las primarias le llevó a que gane interés político y a que se proyecte como candidato favorito, y en pocas semanas, yo diría, trepó de un favor original en enero del 8% a tener un 40% en marzo. Entonces el panorama quedó realmente pues como si hubiese ocurrido un terremoto político, pero a la vez realizó primarias la izquierda, y en las primarias de la izquierda fácilmente se impuso el señor Petro, e igual polarizaron las posiciones, llevando a menos al señor Fajardo, que no había tenido primarias. Y esto en Colombia los analistas lo analizan con detenimiento, el hecho del impacto que tuvieron las primarias en este proceso, que precisamente nos ha llevado al dominio de los extremos y a la caída del centro. Sí me parece digno de mención, Eduardo, el analizar esta dura caída que tiene Fajardo entre las perspectivas que se le presentaban en el mes de noviembre y las que se le presentaban hace un mes. Hace un mes estaba Fajardo a duras penas llegando al 11%, al 12%, claro. Y al final del día, el crecimiento de Fajardo en el último mes es realmente extraordinario. Claro, mucho se dice en Colombia de parte de los analistas que le faltaron 2 semanas
para llegar a la segunda vuelta, porque en realidad había un crecimiento que le marcó el hecho de estar a 200,000 votos apenas en el conjunto de 19 millones de participantes, ¿no? Entonces estamos hablando una cosa realmente mínima, pero el hecho es de que ahí cometieron dos candidatos un error fatal, y precisamente los candidatos moderados, que es el hecho de no haber hecho primarias y sobre todo de no haber tomado una postura de unión entre los dos. Me refiero al candidato de la calle. Nuevamente les voy a rogar el cuadro A4 para que los televidentes puedan identificar. Precisamente Sergio Fajardo tenemos con el 23.7%, está a 1.4% del señor Petro, y vemos al final a Humberto de la Calle, el candidato liberal, con el 2%. Si se hubiesen unido los dos, potencialmente, porque son de centro, el señor de la Calle es un liberal, el liberal de izquierda, llamémosle de alguna manera, fue vicepresidente ya de Colombia, y el señor Fajardo, pues con ideas bastante semejantes, hubiese posibilitado superarle al señor Petro. Entonces estos dos hechos llevan pues a que los dos candidatos, Duque y Petro, sean pues los que pasen a la segunda vuelta electoral. A mí, aprovechando la presencia del cuadro en pantalla, podemos analizar las posibilidades que dan ya el hecho concreto de una segunda vuelta, y es que el candidato Duque, que está en primer lugar, está separado por el 14% por quien le sigue, que es de izquierda, Gustavo Petro. Ese 14% es muy difícil de batir, de echar abajo, máxime que en 23 departamentos de Colombia gana el señor Duque, y gana con votación importante, y el señor Petro gana en 9, el señor Fajardo ganó en Bogotá, el único zona de Colombia que ganó el señor Fajardo. Pero es notable eso, ¿no? Yo creo que es decidor del voto de Fajardo. El voto de Fajardo es un voto más enterado. Sí, pero me refiero a que Bogotá debería haber sido en cierta forma el fortín de Petro, que fue su alcalde, pues, ¿no? Y resulta que quien gana es el alcalde de otra ciudad. Se dio el proceso del tiempo, que en el tiempo fue ganando espacio el señor Fajardo, ¿no? Y todas las encuestas marcaban que el señor Petro iba a ganar en Bogotá. Pero en fin, yendo al perfil electoral, vamos a tener en este momento el hecho concreto de que acaba de recibir el apoyo, el candidato Petro del Polo Democrático, que es el partido de izquierda. Socio de Fajardo. No, parcialmente, porque el Polo estaba dividido. Las diferentes secciones, que hay que contemplar por qué se dividió la izquierda, ¿no? Y aquí ojalá alcancemos a pasarles un video, me estoy apurando un poquito porque la candidata precisamente del señor Fajardo, Claudia López, candidata a la vicepresidencia de la República, nos define en 2 minutos quién es Petro. Es desde una visión más objetiva de alguien que ve desde el centro, e incluso increíblemente se ve ahora en la posibilidad de dilucidar si le respalda o no le respalda, o llama al voto en blanco. En todo caso, la personalidad de Petro es la que dividió al Polo Democrático. Petro parece ser una persona que se exalta, una persona que no guarda equilibrios, que no es confiable en el tiempo, y eso pues ha disgustado a algunos sectores que piensan en una izquierda no populista, sino en una izquierda, llamémosle intelectual, de la tradición socialista de siempre, no alguien que viene a ofrecer pueda o no pueda realizar. En todo caso, yo creo que Claudia López nos puede ilustrar en ese sentido, y aprovechemos, creo que para ponerle, ya que hemos comentado, les voy a rogar, si son tan amables en producción, colocarnos el video, la crítica de Claudia López sobre Gustavo Petro. Esa no es la prioridad, no es ni una pelotera con él, ni descalificada. Tenemos dos visiones de país muy distintas. Muy distintas. Petro es un hombre que a lo largo de su vida pública ha apoyado a Chávez, ha respaldado a Maduro, pero hasta el año pasado. No, que había que tratar de concertar, que hay algunas cosas rescatables. ¿No les gusta a ustedes el tema Venezuela? Hombre, pues nosotros tenemos una visión muy distinta. Nosotros creemos que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, que hay una ruptura democrática, casi una dictadura, que se violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Y esas son diferencias fundamentales de cómo queremos manejar la economía.
de si queremos incentivar o no. Nosotros creemos que la empresa privada es el motor que genera economía y que lo que tenemos que facilitar es que haya más empresarios, más emprendedores, gente que genere más riqueza, que genere más empleo, que pague más impuestos para que con esos impuestos podamos atender a la gente más necesitada. Petro tiene otra visión de la economía un poco más estatista, más confrontacional. Los empresarios son los ricos, pues, a los que... Muy respetable. No lo quiero caricaturizar, pero muy distinto. Entonces, la política necesita de visiones distintas. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Y los ciudadanos escogen entre esas visiones distintas. Pero si con Humberto de la Calle tenemos diferencias de visión de país, de una medida, pues con Gustavo Petro tenemos diferencias de visión de país de una mayor medida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desearle suerte. Tal vez ellos tengan la razón y tal vez lo que los colombianos quieran es más polarización, más fuerza, más confrontación con los empresarios, más ojitos con Venezuela. Bueno, muy bien, si eso es lo que quiere el país, pues se le dirá a Petro. Y si no quiere eso, si no quiere polarización, si quiere que la empresa y el pago de impuestos serios sea el motor de el bienestar de los colombianos, pues entonces votará por Sergio Fajardo. Y si quieren polarización, pues ahí está el rey de la polarización, está perfecto. Y si quieren reconciliación, aquí estamos nosotros. Entonces hay visiones distintas y uno no puede falsear eso, ni desconocerlo. Tiene que respetarlo y competir con toda fraternidad y con toda tranquilidad. Eso con Gustavo Petro. ¿Ayer usted le estaba diciendo bipolar o no? ¿O fue que le entendió mal? Usted dijo polaridad. ¿Polaridad? ¿Qué le quería decir con polaridad en el trino? No, pues porque, digamos, también es que en términos prácticos ya hay cosas más humanas sencillas, Vicky, ¿no? Entonces, fíjense que yo a usted, pongamos aquí, Vicky, usted y yo, y entonces estamos aquí teniendo una conversación y con la expectativa de que de pronto hagamos algo juntas. Y yo me dedico a decir pues que Vicky es una odiosa, es una neoliberal, es una terca, no entiende, es el gran obstáculo. No, acuérdese que ahí me dicen es que soy paraca, que soy todo eso. Todas esas cosas, ¿no? ¿Qué tal que yo le dijera a usted que usted es una paraca, loca, gritona? Y al final le digo, ay, pero Vicky, pero unámonos. Sí, ¿no? O sea, pero bueno, pero digamos, o sea, también hay unas cosas... Ahí pues Claudia López define cómo es la personalidad de Petro y cuál es la actitud política. En fin, esto es lo que va a dilucidar Colombia. Ojalá hubiésemos tenido tiempo para marcar las ideologías que están entre Duque, que promueve efectivamente a la empresa privada, que procura un reforzamiento de las Fuerzas Armadas, que incluso se ha interesado en acabar con el problema de Guacho en un entendimiento con el Ecuador. Lo manifestó hace una semana. Exactamente, versus Petro, que incluso tiene dificultades con las Fuerzas Armadas. Y dentro de este tren está en este momento el tema de las alianzas, y parece ser que por las expresiones de Claudia López del sector moderado que apoyó a Fajardo no está pues muy entusiasmado de dar el respaldo al señor Petro. Efectivamente, Eduardo, y para concluir, porque el tiempo nos ha comido, yo sí quiero mencionar finalmente que al fin del día la cancha en la que se va a jugar el partido final ha sido trazada por Fajardo. Así es. Y van a tener que jugar en una cancha trazada por Fajardo, en la cual Fajardo ha sido muy explícito al insistir en su coherencia a futuro. Incluso está Petro haciendo concesión en este momento. Ya, por ejemplo, ya no quiere hacer una nueva constitución, que era uno de los proyectos muy parecido al que sabemos y al que sabemos en Venezuela, pero ya Petro dice que no, de cara haciendo guiños a Fajardo, ¿no? En todo caso, el trazado de la cancha en la que se va a jugar el partido final es el trazado de Fajardo, y los dos extremos van a tener que acercarse de alguna manera al centro, pues ahí están los votos que requieren tanto el uno como el otro para poder ganar la elección. Estaremos conversando sobre este tema con toda seguridad en los próximos días y les agradecemos por su audiencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.